Continuamos en la Feria del Libro, en la 48 edición de la Feria de Valencia, para hablar de poesía. Y hablamos con José Saborit, que nos presenta su poemario La eternidad y un día, que ha sido publicado por Pretextos. José, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué encuentra el lector en este poemario? Bueno, es una recopilación de poemas que se han ido decantando a lo largo de algo más de 3 años y encuentra una cierta intensidad en el vivir o en el saborear lo que la vida nos da, los dones que la vida nos ofrece mientras aún estamos vivos. Carpe diem. Carpe diem, una cierta intensidad que convierte el instante en algo que llega a paralizarse y a producirnos la sensación de eternidad. No como una duración interminable, sino como un sentimiento casi atemporal o intemporal, como estar fuera del tiempo, fuera de esa flecha que va avanzando y avanzando y nos arrastra. ¿Qué temáticas abordas aparte del tiempo? ¿Qué sentimientos? El tiempo es uno de los asuntos principales, muchas veces metaforizado a partir de escenas relacionadas con el mar, con ese movimiento que siempre está recomenzando en el mar, el tiempo cíclico más que el tiempo cronológico, y también pues, lo que hace el tiempo con el amor, con los sentimientos, y lo que hace el tiempo con nosotros, que lo que hace el tiempo con nosotros es ir deshaciéndonos e ir transformando nuestra identidad, que en el libro también está muy presente el asunto de la identidad, pero no tanto como un ente fijo e inmóvil, sino como un organismo que se va transformando y que encuentra en la transformación la condición necesaria para sobrevivir. Forma, contenido, ¿qué hay más en la poesía de José Saborit? Bueno, eso es algo que corresponde decirlo a los lectores, pero lo que yo querría que hubiese, además de pensamiento y de reflexión, por supuesto, es emoción. Entiendo que la poesía debe contagiarse por la emoción rítmica, debe entrar por el oído, como una música, y después, poco a poco, ir soltando la carga de sentido que portan las palabras, la parte semántica de las palabras. Pero primero es una emoción, una música que nos atrae, nos hace acercarnos y luego ya vamos escanciando, vamos descubriendo el sentido poco a poco. Hablas de musicalidad, hablas de sonido, hablas de palabra, pero está también tu condición de artista, tu condición de pintor y tu condición de catedrático de Bellas Artes. ¿También juega la imagen? ¿Partes de la imagen? Sí, la imagen no solo en la poesía, sino en toda la literatura. La imagen es importante, es decir, esa capacidad que tienen las palabras para ir desplegando en nuestro interior, a medida que las vamos leyendo, una escena, una imagen, que puede impresionarnos o dejarnos una impresión más honda que muchos razonamientos. Lo que pinto muchas veces, que está por lo general relacionado con el género del paisaje, sería de algún modo el escenario donde transcurre la vida, mientras que los poemas aluden más a esa vida que transcurre en el escenario, es decir, a las acciones, los sucesos que tienen lugar en ese escenario. Pero, ojo, no solo acciones o sucesos externos o del mundo físico, sino también esas otras acciones que son la reflexión y el pensar, el ir pensando. Siempre hay un fondo de filosofía en el De poema, pensamiento, digamos, más humildemente, hay un fondo de pensamiento. Fíjate que fue Unamuno quien refutó este antagonismo entre sentir y pensar, diciendo su célebre frase: sentir el pensamiento, pensar el sentimiento. Y de ese modo... ¿Cómo es el proceso de escritura de José Saborit? Pues hay una relación dialéctica entre dos acciones complementarias, por decirlo de una manera un poco pedante. Pero bueno, algunas veces
tú vas a perseguir al poema, que te ha dado un verso o te ha dado una puntita, la puntita del iceberg, y tú imaginas que tras ese verso hay una inmensidad y tú vas persiguiendo el poema, y otras veces es el poema el que te persigue a ti, el que cuando estás conduciendo o estás en la ducha, en esos momentos en los que no tienes nada a mano para poder escribir, y te vienen los versos como si te estuviera lloviendo, y tú no tienes más que obedecer y sentarte y parar en el semáforo o donde sea para tomar nota. Creo que la poesía no se puede escribir solo con voluntad, con decir, pues, sentarse un día y decir, vale, esta mañana me voy a escribir un poema. Con oficio se puede fingir que se escribe un poema y sacar un resultado más o menos aparente o decente, pero un poema de verdad tiene algo de irrupción, por eso más que decir... Y luego de proceso lento. De proceso de pulimiento, más que decir se me ha ocurrido un poema, pues muchos decimos me ha ocurrido un poema. Y luego, como tú dices, el poema la poesía es una ars combinatoria, una manera de combinar palabras en busca de la mejor combinación, aquella en la que ni sobra ni falta nada. Y eso es un trabajo de orfebre, es un trabajo de pulimiento, de insistir, de tomar distancia, de dejar el poema reposar, de volver a cogerlo. Pero intentando... Eso es muy como la pintura, que también tenéis que llevar varios cuadros a la vez. También es como la pintura, pero intentando que ese trabajo que has puesto en el poema, que no se note el esfuerzo, sino que el poema fluya como el agua, ¿no? con naturalidad, ¿no? La pintura también tiene algo de eso, de ir dándole tiempo, ir dándole sesiones, y a un momento en que el cuadro de algún modo te devuelve todo ese tiempo que tú le has entregado, apareciendo ante ti como un cuadro logrado. Sí. Todo libro es fruto de unas influencias y unas lecturas del autor, ¿eh? ¿Qué lecturas han influido en José Saborit? Bueno, esto sería absolutamente interminable. Pero siempre hay algunas. Porque uno cuando escribe poesía intenta devolver a la poesía al menos una pequeña parte de lo que la poesía le ha dado, ¿no? Este libro está dedicado a Miguel Ángel Velasco. Miguel Ángel Velasco es un gran poeta de mi generación que falleció hace un par de años y que fue él quien me permitió conocer personalmente a Carlos Marzal, a Vicente Gallego, a Antonio Cabrera, que todos ellos tienen detrás pues, a la figura de Francisco Brines, mientras que Miguel Ángel Velasco y yo teníamos detrás más a la figura de Agustín García Calvo, Isabel Escudero como poetas de referencia. No puedo dejar de nombrar a Claudio Rodríguez, y bueno, en este repertorio improvisado seguro que queda gente fuera, pero sobre todo pues de épocas más lejanas, ¿no? Pero no se trata de abordar largas enumeraciones. ¿Qué está trabajando actualmente José Saborit, literariamente hablando? Literariamente tengo en danza dos libros. Uno, en colaboración con Carlos Segura, un artista muy joven con el que he conectado muy bien, y es un proyecto que llevamos conjuntamente y que no se limita a la escritura, aunque tiene una parte de escritura, concretamente un libro titulado Los viajes de nadie. Conocimos a un personaje enigmático y por medio de fotografías, de textos, del libro, de un documental, de una correspondencia, queremos dar cuenta de la profunda impresión que nos produjo este personaje. Es apócrifa la correspondencia. Los viajes de nadie, no, es real. Es real. Y el personaje existe. Y el personaje también. No es Campalans, Josep Torre Campalans, como hizo Max Sau. No, ni tantos apócrifos. Estamos ultimando el libro y una vez tenga su forma más o menos definitiva, intentaremos ver por dónde lo publicamos o canalizamos. Y otro proyecto en el que estoy ahora trabajando es un libro juvenil en colaboración con Paula Bonet. Es una ilustradora valenciana con la que tengo una relación muy estrecha desde hace 12 o 14 años. Ahora ella vive en Barcelona
y hemos decidido recuperar unas viejas cartas, una correspondencia que manteníamos real, Vale. y ilustrarlas. Y este libro probablemente se Pero tú llamará... pondrás ahí las palabras y Paula pondrá Exactamente, las yo ahí imágenes. pongo los textos y Paula las ilustra. Ajá, las Cartas a Paula, es posible que se titule. ¿Saldrá la chica pelirroja por allí? Sí, ¿Eh? sí. Creo que estuvo ayer o estuvo esta Sí, mañana sí, sí. firmando. No le gusta nada que le digan que es artista. Bueno, ¿Por qué tenéis ese pudor, los artistas? es que artista tiene unas connotaciones excesivamente importantes. Yo prefiero decir que escribo, es igual que poeta. Prefiero que hago versos, que escribo poemas, que pinto, pero artista ya parece Eso es que uno se pudor, esté eso es subiendo... pudor. Parece que uno se esté subiendo a un pedestal, que lo digan los otros bien, ¿no? La modestia es un grado. Es que hay mucho artista por ahí que... José, mientras llega ese trabajo con Paula Bonet y mientras llega ese trabajo sobre Nadia, ese personaje real, Con esa Carlos correspondencia Segura. con Carlos, nos dejas la eternidad de un día. Y a mí me gustaría que acabáramos la entrevista y estos minutos que nos has dedicado, que nos has traído la poesía, pero con poesía, que Muy leyeras bien, un poema. Muy bien. Bueno, pues si os parece, voy a leer el último poema del libro, que es el que le da el título y que se titula pues así, La eternidad y un día. La eternidad y un día, si me permites una Sí, breve claro. explicación, es una frase robada a Shakespeare. En As You Like It, en Como Sí. gustéis, hay un momento en el que Orlando, bueno, alguien le pregunta, Rosalind le pregunta a Orlando, una vez la hayáis poseído, a la mujer que ¿cuánto tiempo la amaréis? Y él dice, la eternidad y un día. Y no miente, porque el amor, cuando es verdadero y es intenso, aunque sea efímero, es eterno. Es eterno. Esa declaración de amor la toma Theo Angelopoulos, el Sí, cineasta señor, griego, para una película. para hacer una película que se llama La eternidad y un día. Y yo pensé que si Angelopoulos le había robado a Shakespeare la frase, yo se la podía robar a Angelopoulos y que no pasaría nada. Y también, en cierta manera, le hacemos un homenaje a Angelopoulos que nos dejó hace unos meses. Muy lamentablemente, porque a mí me parece que es un cineasta Poeta. inmenso, un poeta. La eternidad y un día intenta ser un canto, una declaración de amor a la vida. Viviremos sin tregua la infinita cadena de los días. Con miedo, con codicia, beberemos las aguas del océano gris de nuestro tiempo. Viviremos desnudos, de cara a la corriente fugitiva. Viviremos para volver al polvo de los mismos caminos fatigados, para romper el cerco de las frías colinas del silencio. Viviremos oyendo la anónima llamada de las aguas, y en el agua movida de los días nadaremos lo nuestro y lo de otros, lo que venga de cara y lo que oculte su bello rostro esquivo a nuestro paso. Viviremos al aire, la intemperie será nuestro abrigo más cierto, y cuando todo anuncie la inminencia del fin inaplazable, pediremos un día y otro más, y aún más. Aún pediremos la eternidad y un día. La eternidad y un día, José Saborit. Muchas gracias por traernos la poesía a la 48 edición de la Feria del Libro. Gracias a vosotros. Ahora van a hacerte los...